Bueno, este es ejemplo número 4. Es el mismo ejemplo del anterior, pero lo vamos a hacer con la estructura selectiva switch. Y la estructura repetitiva que vamos a utilizar se llama do while. Ahora, vamos a crear nuestras variables. Recuerden crear su variable iterador. Lo vamos a comenzar en 1. Nuestra variable carta la vamos a poner en este caso, que es de tipo string. Entonces la voy a dejar en blanco, quiere decir que la estoy inicializando para que no me dé error a la hora de utilizarla en el bucle de do while. Ok. Para ello vamos a escribir otra vez la sintaxis de la estructura do while y de una sola vez le vamos a poner la condición. La condición va a ser si carta sea diferente, o sea la variable carta sea diferente a la palabra torre destruida, entonces que el bucle continúe. Media vez esto me retorne falso, o sea que si la carta, en la variable carta yo escribo torre destruida, entonces me retorna falso y el bloque de do por lo menos se ejecutará una tan sola vez. Vamos a realizar lo mismo del anterior. Se recuerdan no olvidar el iterador, aunque para este ejercicio que tenemos de esta manera que la palabra es el detonante hasta donde voy a llegar, no es necesario utilizar el iterador, pero en este caso lo voy a utilizar por buenas prácticas y porque necesito también saber un dato importante. Aquí vamos a hacer una pequeñita suma de los números pares y para ir viendo cómo podemos incorporar alguna de las ecuaciones matemáticas básicas, sea multiplicar, dividir. El objetivo principal de esto es utilizar switch y que cumpla con lo que me está pidiendo el ejercicio. Pero como extra vamos a hacer una suma, una multiplicación, así que comencemos. Primero voy a pedir el nombre de la carta y lo voy a hacer por medio de prom. Y bueno, aquí le vamos a pedir escriba el nombre de la carta. Ahora voy a utilizar la estructura switch. Aunque antes de poner switch voy a declarar mi iterador porque lo voy a utilizar en este caso, en este ejercicio. Recuerden que si estamos haciendo una diferencia con una palabra específica, no es necesario el iterador, a menos que ustedes estén utilizando el menor, el mayor, etc. Pero en este caso, el iterador no es obligatorio, porque cuando termine esto, sea cuando yo escriba la palabra torre destruida. Bueno, dentro de do vamos a crear la estructura switch y la estructura switch le voy a pasar como parámetro carta. En esa parte no es necesario poner una condición, solamente hay que pasarle la variable, solamente eso. Con switch lo que tenemos de ventaja es que podemos crear casos y los casos pues tienen una palabra específica y para terminar cada caso se utiliza break. Por defecto se le deja un default que es como el si no de leave y si en caso no se cumpla ningún caso, valga la redundancia, entonces pasamos al default, al caso por defecto que si no se cumple ninguno de los anteriores, por lo menos él sí se va a cumplir. Ahora bien, hay dos formas, vamos a poner 5. Hay dos formas de hacer casos. Podemos pasarle datos de tipo string y podemos pasarle datos de tipo enteros. En este caso voy a usar la utilidad de tipo string. Entonces, para comparar palabras necesito las comillas dobles o simples. En este caso, la primera palabra que yo quiero
que me haga el caso del peca. La siguiente va a ser montapuerco. La siguiente va a ser la bruja. La siguiente va a ser bombardero. Y el último caso va a ser torre destruida. Ok, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casos. Y si se fijan, aquí no podemos utilizar el operador OR, porque no hay un espacio donde me dé la condición. Así que en el prompt le voy a indicar las palabras que necesito que escriba. El peca, el montapuerco, la bruja, aquí me falta la N, el bombardero, y por último le voy a decir, para salir del juego escriba torre destruida. Ok, aquí ya le indiqué al usuario lo que me debe de escribir, así como tal cual lo ve aquí, lo debe de escribir. Pero si escribe PK que en todo minúscula, pues aquí me va a mandar al caso por defecto y me va a mandar algún error. Así que en PK se recuerdan que ya hemos escrito un alert y le diremos que es una excelente elección. Lo concatenamos la variable carta. Y lo mismo vamos a hacer para los demás, ¿verdad? Entonces vamos aquí a copiar. Iremos pegando dentro del case. Aquí le voy tabulando para que vean cómo es que se va poniendo los códigos. Ok. En dado caso, cuando me diga torre destruida, entonces ya no tengo que pasar la variable, sino que le voy a pasar el mensaje que diga usted ha perdido, carita triste. Y si no, pues si no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores, pues solo que me diga esa carta no existe. Ok, aquí ya tenemos declarada nuestra estructura switch selectiva y la condición es que mientras yo no escriba la palabra torre destruida, no se va a tener esta estructura. Bueno, vamos a probarlo. Este sería el ejercicio número 4 y voy a escribir peca en todo en minúscula. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y me dice que la carta no existe. Entonces le voy a aceptar. Voy a escribir bruja. Y me dice excelente elección. Si yo escribo, escriba la palabra torre. Y le doy clic en aceptar. Me dice que yo he perdido. Y se detiene el código. Ahora bien, vamos a hacer una pequeñita ecuación en cada carta. Quiero decirle que cada vez que sea un número par o un número impar, pues que me dé una cierta cantidad a cada carta. Cada vez que se vaya iterando. Entonces aquí vamos a hacer algo interesante. Vamos a crear una estructura if y vamos a hacer la utilidad de mod. Le voy a decir que el iterador mod de 2, el resultado me de 0
Bueno, la estructura if debe ir fuera de switch. Y aquí tenemos nuestra estructura. Y si me retorna 0, entonces esto va a ser un número par. Si me retorna 1, entonces va a ser impar. Entonces voy a declarar dos variables, una que se llame par y otra impar. Y le voy a decir que cada vez que yo tengo una variable par, vamos a ver, variable par va a ser igual a 0. Aquí mismo, si yo pongo una comita y sigo en la misma línea y pongo impar igual a 0, me sirve igual. Si se fijan, tengo dos variables declaradas en la misma línea siempre y cuando sean del mismo tipo. Si no son del mismo tipo, me genera error. Aquí las dos son de tipo entero, entonces las separo por comita. Vamos a ponerle unas dos variables más. Puntaje va a ser 0. Puntaje 2 va a ser. Ok, aquí con esto vamos a obtener los números impares y pares. Con esto vamos a hacer una pequeña multiplicación y lo vamos a obtener de acuerdo a cada carta. Le voy a decir que primero me almacene o que sume todos los números pares en esa variable y me almacene en esta otra variable todos los números impares del iterador. Ok, ya teniendo esto, yo le puedo manejar afuera y le puedo decir que cada vez que esto se cumpla y si llega a pasar un par, entonces le voy a decir que en el caso del pk me haga la siguiente ecuación. Puntaje igual, el puntaje 1 lo utiliza solamente para los números pares. Si el número es par, entonces quiero ese número, como ya lo semé una vez, y me lo multiplique por 50. Cada vez que pase esto, estoy multiplicando por 50, por 50, por 50, etc. Y a la variable, bueno, a la alerta, a la variable de carta, le vamos a agregar algo más. Le concatenemos una palabra que se llame puntaje y le pasaremos la variable puntaje. Quiere decir que cada vez que esto sea, la variable sea par, se va a ir sumando. Y si hay un dato, o sea, aquí la variable puede quedar en 0. Si está en 0 y lo voy a multiplicar por 50, entonces el resultado va a ser 0. Pero en dado caso ya el iterador fue un par, un número par, entonces voy a tener un 1 o un 2. Entonces voy a multiplicar 1 por 50 y me va a aparecer el puntaje de 50, 100, 300, etc. Y en este momento lo vamos a probar. Vamos a nuestro código, actualizamos. Si yo pongo montapuerco, el primer número 1 es impar, entonces le doy montapuerco, me sale la selección, aceptar, y si hoy pongo pk, va a ser un número par en la siguiente iteración, y aquí está. Si se fijan, el puntaje es de 100, y porque el número que viene, o sea, el número que ya tengo es un par. Ahora bien, 2 por 50 serían 100. Y ahí está, tenemos ok, 2 por 50 serían 100. Y ahora voy a volver a codificar el código. Vamos a hacer carta no existe. Vamos a hacer unas pequeñas mejoras. Aceptar. Detenemos el código. Y bueno, vamos a hacer lo mismo para todas, ¿verdad? Entonces, le voy a decir que el montapuerco
tengo un puntaje diferente. Si el número llega a ser impar, entonces que lo multiplique por 30 y le concatenamos el puntaje del montapuerco. Quiere decir que cada vez que el número sea impar se va a sumar acá en la condición y luego ese número impar lo vamos a multiplicar por 30. Eso me va a dar el puntaje. Bueno, eso quiere decir que cada vez que se encuentre, aquí vamos a ir la condición, cada vez que encuentre un impar, se va a ir sumando. Si encuentra 1 o 2, va a ir sumando. Aquí entonces, si encuentra 2, la cantidad de la variable impar va a ser 2. Entonces, cuando yo la reutilice esa variable, va a tener 2 y va a multiplicarlo por 30. En dado caso que la variable esté en 0, 0 por 30 sería 0, entonces aquí el puntaje me mostraría 0. ¿Por qué voy a tener 0 acá? Porque en las variables que he declarado aquí arriba les he dicho que todas las variables van a comenzar desde 0. Pero si no quieren que les muestre 0 la multiplicación, entonces simplemente póngala en 1 y que cada vez que multiplique 1 por 30, 1 por 50, me muestre el 30, el 50 y así sucesivamente. Vale. Vamos a copiar esto en todos los casos. Y los vamos a alternar. Vamos a decir que el primero es par, el siguiente es impar, el siguiente va a ser par. Y cada quien va a tener su puntaje exacto. Vamos a ponerle este 45, al bombardero vamos a ponerle 25. Le concatenamos la variable puntaje para saber cuánto es lo que tienen. Y eso es todo. Vamos a probarlo. Entonces, aquí vamos. Cargamos. Escribo PK. Recuerden que si el número es par, me tiene que dar 1 por 50, me tiene que dar 50. Pero si es impar me va a dar 0 por 50, me va a dar resultado de 0. Porque 0 por 50 es 0. Aquí tengo un problemita, es que no tiene espacio la palabra de la carta. Aquí tenemos que dar un espacio. Ok, la otra palabra que es par es la bruja. Aquí sí que vamos a darle clic en aceptar. Escribo bruja. Y ahora sí. El puntaje de la bruja es 90 y quiere decir que cuando se hizo la iteración que tenemos de la bruja, me multiplicó dos números. Como el 0 es par, el 1 es impar, el 2 es par. Recuerden que en programación se empieza con 0, así que el 0 lo toma como un número par. Así que por eso tenemos 2 en esto y nos da como resultado 2 por 45 es 90 y el puntaje de la bruja es 90. Vamos a poner al bombardero que es impar. Me tiene que dar otro resultado. Y aquí está. El bombardero, el puntaje es de 100 y así sucesivamente vamos a ir alternando todos los puntajes. Hasta este momento hemos utilizado dos estructuras. Si se fijan, hemos utilizado la estructura repetitiva do while, hemos utilizado la estructura if y hemos utilizado la estructura switch. Con if hemos logrado obtener los números pares y impares. Con switch logramos obtener todas las cartas que necesitamos que escriba el usuario que va a estar utilizando este programa, y además le hemos puesto una condición o hemos creado algún puntaje para cada carta, que es una multiplicación por n números. Aquí estamos haciendo el uso de 3 estructuras, 2 selectivas y una repetitiva. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, nos vemos.